Bueno, bienvenidos a todos. Ya se sumaron otra vez 19 personas, buenísimo. Bueno, me alegro muchísimo de esta oportunidad de hablar junto a la Alianza Francesa y con la Dante Alighieri de Mendoza, de hablar un poco sobre estudiar en Europa, las oportunidades que hay para mendocinos, para argentinos. Y bueno, invitamos a Eric Batin, ¿así se llama? Sí, ¿Así se pronuncia? sí, sí, Perfecto. muy bien. A empezar a contarnos un poco el tema de estudios en Francia. Empezamos con eso. A continuación voy a hablar yo sobre estudiar en Alemania y para finalizar vamos a invitar a Celeste de hablar sobre los estudios en Italia. Después de cada pequeña charla, los invitamos a dejar preguntas en el chat. Mientras se habla, les pido a todos de silenciar los micrófonos. Y bueno, así que te invito a arrancar si querés compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, entonces, les voy a presentar cuál es cuáles son las posibilidades de ir a estudiar en Francia y un distinto motivo para qué tipo de estudio van a poder ir a hacer en Francia. Donc, yo hago parte de Campus France. Campus France es el sistema que se usa actualmente en Francia para postular en todas las universidades francesas para poder estudiar a Francia. Donc, el interés principal es que para postular en varias universidades van a pasar a través de Campus France, a través de una plataforma que le permite postular directamente online y presentarse en todas las carreras que seleccionaron. Donc Francia lo está esperando, sí, todo un desarrollo para incitar los estudiantes internacionales a venir a estudiar en Francia. Hoy después le compartiré en el chat un link, una iniciativa de ofrecer a la gente que está estudiando francés de poder tener un francés o una persona que habla francés a través de WhatsApp para ir practicando, por ejemplo. Entonces, donc, eso en función de la situación actual, si se puede ir todavía a estudiar en Francia, si, donc en el caso de tener una visa de estudio, si uno va a poder ir a Francia para ir a estudiar. Igual varias universidades se han abierto al online para también, en función de la situación de pandemia, responder a las necesidades de los estudiantes. Ahora, ¿por qué estudiar en Francia? Bueno, hay varias razones. Francia es un país muy lindo. Hay mucho intercambio internacionales que van en Francia. De Argentina, más o menos cada año hay 900 estudiantes argentinos que van a Francia a través de acuerdos universitarios. Hay 70 doble diploma que se van a recibir en Francia y en Argentina al mismo tiempo. No, que esos son unos de los factores. Uno se puede proponer de forma espontánea, solo para ir a estudiar en Francia. También va a pasar a través de Campus France. Se encuentra no en el centro de Europa, pero hay muchos países fronterizos con Francia. Es un buen lugar de partida para también viajar si uno tiene las posibilidades libremente dentro de Europa. Es un idioma que se habla en todo el mundo. Aunque la podemos encontrar en los 5 continentes, obviamente no de la misma forma en cada uno. Tiene una organización, la Organización Internacional de la Francofonía, que agrupa 84 países
de lo cual unos 50 el francés o idioma oficial o de educación o idioma administrativo. Francia también tiene un par de territorios en lugares hermosísimos del mundo y varios de estos tienen universidades, también hay posibilidades de ir a estudiar allá. Bueno, ahora concretamente los estudios superiores en Francia, cómo se desarrollan. No. En Francia pueden estudiar más o menos todo lo que pueden imaginar. Aunque hay arte, arquitectura, letra, idiomas, ciencias humanas, sociales, ciencias, ingeniería, ciencia de la salud, derecho, economía, gestión, administración, todo eso. Y en las universidades, a través del sistema europeo, licencia, máster, doctor. También en Francia hay una particularidad de que hay, además de la universidad, hay muchas escuelas de nivel terciario que proponen formaciones. Pueden ir también en Francia para ir a estudiar francés de forma específica. El sistema universitario francés, tenemos 3 años de licencia, 2 años de máster, después del baccalaureat, que es el final de la escuela secundaria, y un doctorado en general son 3 años. A través de los sistemas de intercambio entre universidades directamente está negociado el compromiso, el nivel entre los dos países, entre Argentina, la Universidad de Argentina y la Universidad Francesa. Si postulan por sí mismo después de una licenciatura, en general, si es directamente vinculado con lo que estudiaron, la universidad lo puede aceptar directamente en Máster 2. Eso depende exclusivamente de la Universidad Francesa. Si no, pueden entrar en Máster 1 y hacer 2 años en Francia, Máster 1, Máster 2. Aunque eso fuera de los convenios entre universidades. Tenemos la universidad, les grandes écoles y las escuelas especializadas. Las universidades, las universidades, hay 80 en Francia, proponen todo tipo de disciplina. Y si alguien quiere estudiar directamente después de escuela secundaria en Francia, también hay otras formaciones que se permiten de entrar en el mercado del trabajo después de 2 años, aunque una formación de 2 años que se llama IUT. En general, acá el público de Argentina además va directamente al nivel máster después de una licenciatura, pero existe la posibilidad. Les grandes écoles son todas las escuelas las escuelas que en general en el cual se entra por concurso 2 años después de 2 años de universidad. Y las escuelas especializadas empiezan después de la secundaria y en general depende de qué tipo de carrera, pero más o menos 5 años. También se puede hacer formaciones en inglés en Francia, si ya están al final de su carrera, que tienen un buen nivel de inglés, un buen nivel de inglés y un nivel B2, y a partir del first, pueden postular para ir a estudiar en Francia dentro de estas carreras. No importa su nivel de francés. Para los demás tienen que tener un nivel de francés. ¿Por dónde se empieza? Y tienen que ir primero sobre el sitio de Campus France Argentina, que le va a permitir, en el cual van a poder encontrar todas las informaciones. Primero buscan las carreras que lo pueden interesar. Tienen acá un buscador de carrera en el cual van a poder buscar por palabra clave, por tipo de carrera u por región en Francia. Hay varias universidades o varios convenios que le permiten acceder a una beca y
Y entonces tienen un buscador de beca en el cual pueden ver si hay una beca, y eso hay que leerlo de forma muy detallada, que corresponde a su perfil, la universidad en la cual van, etc. No es algo fácil, pero hay que tomar el tiempo de hacerlo. Una de las más conocidas es la beca Eiffel, que es una beca de mérito, o hacen que la universidad en Francia presenta su candidatura a la beca. Y hay otros, obviamente, que se pueden obtener. Para los que quieren ir a hacer un doctorado en Francia, donc en el sitio, eso no es, algunos son a través de Campus France, otros no, y tienen que ir sobre este sitio internet, www.campusfrance.org, es español, investigadores. Y acá le van a indicar más posibilidades, cómo encontrar, cómo buscar. Aunque el nivel de idioma, como decía, necesitan en general un B2. Si es un intercambio, generalmente le van a pedir un B1 actualmente. Donc, si prevén de ir a estudiar afuera, para llegar a un nivel de B2 en francés, haciéndolo tranquilamente, hay que contar más o menos 3 años, 3 años y medio, y haciéndolo de forma más acelerada, podemos llegar a 2 años, muy acelerado, o 2 años y medio. Entonces, es un proyecto que realmente hay que arrancar un poco más temprano para poder estudiar el idioma de forma adecuada. Ahora, el calendario que hay que tomar en cuenta es que los cursos en Francia empiezan en septiembre-octubre. Donc acá sí se contactar a Campus France Argentina en septiembre-octubre del año anterior para informarse. Acá vamos a llevar más o menos un año para armar el proyecto, presentar, etcétera, etcétera. Después, para postular en la universidad, la fecha van a variar. Van a tener entre enero, depende de la carrera en la cual postulan, tienen que postular de enero. Por ejemplo, licencia y máster muchas veces es hasta fin de abril, mitad de abril. Hay que averiguar, cada año pues puede cambiar, pero para darle un orden de idea. Acá, por ejemplo, este año cerraron para el segundo y tercer año de licencia y máster en marzo. Eso se hace a través de la plataforma, en el cual tienen que poner varias documentaciones. Entonces se hace con una cierta anticipación para tener todo al día. La mayoría de las becas cierran entre enero y marzo, entonces muchas veces tienen que hacer la postulación entre las dos cosas. Por un lado, postular cerca de la universidad, y por otro lado, sin saber si van a estar aceptados por la universidad, postular a las becas que le pueden permitir de obtener una financiación. Hay mucha formación a distancia, sobre todo se multiplicó debido al COVID, que le permiten, donc, por ejemplo, FUN, son Massive Open Course. Esos son todos gratuitos y van sobre el sitio y pueden buscar así formación que son de 2 meses, 3 meses, para estudiarlo en francés. Bueno, acá hay otras que le invito a ir descubriendo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, alguna formación en español, otras subtituladas, y la mayoría en francés, obviamente. Bueno, más ejemplos. ¿Cómo financiar sus estudios? Que ya, si no tienen una nacionalidad europea, el costo de una licencia, de un año de licencia, es 2.770 euros y de un máster 3.770 euros. Puede llegar a ser que la universidad en Francia
pueda, a través de un pedido que hay que ver con la universidad, exonerarlo de una parte de este pago. Dentro de este pago está incluido el seguro social estudiantil, donc, o sea, toda la seguridad social, si van al médico es gratis, si van al hospital es gratis, si compran medicaciones es gratis. Muchas veces tienen que adelantar el costo, pero se lo reintegran. Más o menos el costo de un año de estudio en Francia por una persona es, el gobierno francés financia entre 10.000 y 13.000 euros por año y por estudiante. Y la visa de estudio le permite trabajar a medio tiempo, 20 horas semanales. Y en Francia hay varios periodos de vacaciones durante el año escolar. Entonces, estos horas que van a poder trabajar lo pueden juntar todo el fines de semana o todo durante los periodos de vacaciones, porque se anualiza la cantidad de horas. ¿Cuánto sale vivir en Francia? Si van a París hay que contar por mes entre 1.000 y 1.200 euros. Y en provincia entre 800 y 1.000. Y pueden recibir hay una ayuda al alojamiento, las APL, que generalmente son más o menos de 100 euros. Son más o menos los números que hay que tomar en cuenta. Donc, la comida hay que contar más o menos 500 euros por semana. De transporte entre 20 y 60 euros, depende de en qué ciudad de Francia. Y el acceso a los museos, por ejemplo, y monumento es gratis. Hay muchas actividades culturales que tienen descuentos o que están organizados por la universidad y que también son a costo muy, muy económico. Para financiar eso tienen varias becas posibles. La más conocida es EFL, Saint-Exupéry para nivel máster y doctorado. Otras que son convenios directamente entre universidades en Francia y universidades argentinas. Otras, como la Victor Hugo, es directamente propuesta por la universidad francesa. Y la beca Erasmus también, Erasmus Plus, Erasmus Mundus, que bueno, hay que leer todos los detalles de estas becas para ver si pueden acceder a ellas. Otra parte del financiamiento, si van, por ejemplo, hacen un máster, hay una parte de pasantía. Estas pasantías en Francia sí o sí está remunerada. No, son 35 euros semanales y mínimamente le tienen que pagar 600 euros por mes de pasantías. Donc, generalmente la pasantía es al final de la carrera, aunque una forma de compensar cosas que tuvieron que adelantar a otro momento, pero si tienen pasantía están asegurados de ganar esto. Existe France Alumni Argentina, es una red de los argentinos que estudiaron en Francia y al cual y pueden tomar contacto con algunos de ellos que son ambasadores, para saber cómo hicieron, cómo es la vida en Francia, toda esta información que no siempre se encuentran fácilmente. Bueno, por cualquier otra información, acá en Mendoza pueden escribir a campusfrance@afmendoza.org. Que la base de Campus France está en la Alianza Francesa de Mendoza, en la cual pueden ir a estudiar francés para prepararse a su proyecto universitario de intercambio. Bueno, y acá pueden seguir las noticias de cuándo se cierran la convocatoria de becas, etc. A través del Facebook, de Instagram, Twitter o directamente el sitio de Campus France. Merci beaucoup.
Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Eric. ¿Hay preguntas? ¿Quieren hacer algunas preguntas en el chat? Si no, continúo yo con el tema de estudiar en Alemania y de última juntamos las preguntas al final. No hay ninguna Dale. pregunta ahora. No veo ninguna pregunta. Ahí viene. Ahí hay una. ¿Hay un Ajá. límite de edad para irse a estudiar? Eh, sí, en realidad hay que ver en detalle la formación. Eso depende de la universidad. Puede ser que la universidad en general te acepta como estudiante, en algunos casos, si, generalmente, por ejemplo, intercambio ya está esto los 35 años, pero depende mucho eh, depende en realidad de la universidad, de aceptar tu candidatura o no. Y en algunos casos no te acepta como estudiante, pero te acepta con un otro estatuto. Pero vamos a decir que hasta los 30 no, nunca hubo ningún problema. Después de los 30 hay que fijarse. Y después hay financiamiento, becas, que ellas sí también tienen límites de edad y hay que ver en detalle cuáles son. Hay dos preguntas más en el chat, Ujú. porque, a ver, los convenios específicos entre mi universidad y Francia los encuentro en la página del Campus France. Mm, alors, los convenios específicos es más fácil informarte directamente acerca de tu universidad en la carrera que está estudiando. A ver si tienen convenio, qué tipo de convenio, ya es la primera parte. Después, si tu universidad no tiene ningún convenio, tienes que hacer todo de forma personal. Eh, y en este caso va a postular para hacer un año de licencia o un año de máster o dos directamente. También hay otra pregunta, si tengo nacionalidad europea, por ejemplo española, ¿tengo alguna ventaja? Y ya no tenés que pagar 13.700 euros, pero va a pagar, no me acuerdo, 300 y pico para el año universitario. Entonces ya es una ventaja muy bastante interesante porque esta inscripción por 300 y pico euros te va a permitir tener la seguridad social, o sea, toda la salud gratis, eh, hacer el estudio universitario, el año de estudio universitario, bueno, solamente por este costo y bueno, eso es la principal ventaja de la nacionalidad europea, que hace que el costo está dividido por 10. Vamos con las últimas dos preguntas. Si se suman más, después de todas las charlas, recuperamos las preguntas. Otra es, ¿qué oferta educativa hay en inglés y la validación de títulos cómo se realiza? ¿O solo con el título de Argentina es suficiente? ¿O dónde se encuentra la información? Alors, en el sitio de Campus France va a ver cuáles son las formaciones en inglés que se proponen. Si tienen un buscador especial de formación, de toda la formación que se dan en inglés. Y después la validación de título en sí no varías título. Presenta tu título que tenés acá y en función de diferentes criterios, la universidad te va a decir que sí o que no. Pero eso, la aceptación depende 100% de la universidad. Pasa a través de Campus France solamente por como solamente una plataforma de postulación y de ayuda y acompañamiento en la postulación y la obtención de la visa. Bueno, buenísimo. Fue bastante clara la presentación, súper informativa. Muchísimas gracias. Arranco entonces con
el tema de estudiar en Alemania. Les pido de vuelta silenciar los micrófonos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, que la hagan al final. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Bueno, algunas cosas son bastante parecidas a las que ya mencionó Eric. Primero, para empezar a estudiar en Alemania desde cero se necesita lo que es el bachillerato. ¿Cómo se consigue el bachillerato? O en un colegio alemán que lo ofrece en Argentina, o yendo a Alemania y empezando haciendo un año de secundaria, o sea, para recuperar las materias para el bachillerato, rendir el bachillerato allá, y con ese examen se puede postular directamente en la universidad alemana. Ahora implementaron hace unos años otra manera también, que ya pueden empezar unos 2 años antes de recibirse, o sea, de egresar de la secundaria acá de Argentina, que se llama Studienkolleg. Para los que les interesa, bueno, después me pueden mandar un mail por privado y les paso toda la información porque es todo un mundo aparte, ¿sí? Que uno se prepara ya paralelamente a la secundaria de acá, al bachillerato, con el cual uno directamente postula, o sea, se inscribe directamente, ni siquiera hay que postularse, se inscribe en la universidad en Alemania. ¿Qué posibilidades tenemos entonces cuando ya tenemos el bachillerato listo? O sea, para cuando tenemos el examen, el papel que nos permite estudiar en una universidad alemana. Tenemos las universidades nacionales, las comunes, que todas las universidades en Alemania son públicas, prácticamente todas, hay muy pocas universidades privadas. Después tenemos las universidades de ciencias aplicadas, que se orientan más a la parte práctica, para algunas materias que conviene tener más práctica, digamos, en las materias que también existen en las universidades comunes. Algunos estudiantes cuando egresan de la secundaria se toman el así llamado gap year, que es como un año sabático. Se puede también optar por una formación, un estudio dual se llama. ¿Por qué se llama así? Porque uno directamente entra a una empresa a trabajar y paralelamente, junto con el trabajo en la empresa, se hace un estudio teórico. O sea, se toman unas horas, aparte del trabajo práctico, digamos, en la empresa, se toman unas horas teóricas en una escuela. Y se obtiene después un título que es parecido, se puede comparar como un terciario quizás acá, una tecnicatura. No es un título comparable con un título universitario, que ya vamos a ver qué opciones tenemos acá. Entonces, las universidades comunes, prácticamente todas públicas, gratis. Las universidades de ciencias aplicadas, que eran las antiguas Fachhochschulen, y las academias profesionales, que son esas que hacen esa formación dual, con la práctica en la empresa y el estudio teórico. Dentro de las universidades tenemos universidades específicas de, por ejemplo, arte, música, de películas, deportes, universidades militares, universidades religiosas, que son muy pocas en realidad. O sea, las comunes son las grandes universidades públicas que tienen campus gigantes. Por ejemplo, yo estudié en una universidad que tiene un campus gigante, que actualmente creo que tiene alrededor de 35.000 estudiantes de todas las carreras. Después, las universidades de ciencias aplicadas son las universidades de administración, por ejemplo. Y bueno, como último ven acá una franja que universidades privadas, que abarcan las dos posibles universidades, las más prácticas y las comunes. ¿Cuánto dura un estudio? Tenemos el bachelor, que depende de la carrera, que es de 3 a 4 años.
Después del bachelor yo puedo ya tener mi profesión, ya empezar a trabajar, o puedo directamente a continuación del bachelor hacer un máster, que también eso depende mucho qué carrera hago, que puede durar entre 1 o 2 años, y después buscar un trabajo. También existe la posibilidad de primero buscar un trabajo y después de unos años decir, bueno, yo vuelvo a la universidad y hago un máster ahí. Ustedes, si ya han estudiado en Argentina, ya tienen un primer título, normalmente con ese primer título ya pueden postular directamente a un máster. O sea, pueden empezar a estudiar directamente un máster sin validar. Yo vi esa pregunta de validar el título que ya tienen. No, eso no es necesario. Con la licenciatura o el diploma que tienen, eso corresponde como si fuese un bachelor, ¿sí? No como un máster. O sea, normalmente después de una licenciatura no pueden hacer un doctorado en Alemania. Sí, después de una licenciatura sí, pero después de un bachelor yo no puedo hacer un doctorado. Primero tengo que tener el título de máster para poder aplicar después a un doctorado. Les pido por favor de silenciar los micrófonos. Si no hay mucho ruido. Gracias. Bien. Entonces, acá vemos un poco los costos de estudio, que depende muchísimo dónde me voy a estudiar. Por ejemplo, ciudades muy caras son Múnich, es carísimo. Berlín no es tan caro, aunque lo puedan creer porque es la capital, pero no es tan caro porque hay muchísimas opciones de compartir departamentos, que ya les voy a mostrar cómo vive un estudiante en Alemania normalmente, cómo puede bajar bastante los costos. Los costos de vida, esto es todo por mes, ¿sí? Los costos de vida tampoco son tan altos. O sea, lo que más cuesta realmente es el alquiler, pero bueno, eso lo puedo manejar también, compartir algún departamento con otros compañeros de estudio. La ropa es bastante barata, es buena y barata. Se necesita buena ropa por el clima. En Alemania hay muchos meses de frío, de lluvia también, pero la ropa no es tan cara y es buena, de buena calidad. Para libros y materiales tienen que más o menos calcular 20 euros, que me parece bastante porque hay muchas posibilidades de prestar libros de la misma facultad, de la misma universidad, que todo eso, los préstamos son gratis, que muchas veces la misma universidad tiene convenios con las universidades de las otras ciudades alrededor, que también puedo acceder a esos libros gratis. El medio de transporte acá dice 94 euros. Lo que pasa muchas veces que las universidades son gratis, pero sí se paga un aporte social. Y ese aporte social me garantiza de poder usar todas las instalaciones de la universidad, o sea, con sus bibliotecas, con sus materiales y los transportes públicos que me llevan alrededor de la ciudad o de la universidad donde me inscribí. Más o menos es un radio de 60 kilómetros, o sea, me lleva hasta bastante. Y ese aporte social se paga por semestre, o sea que ya estaría incluido en el semestre el transporte público por todo el semestre. La cobertura médica es algo caro en Alemania. Sí, eso tengo que pensarlo bien. Si logro tener algún trabajo en blanco, sí o sí me tienen que pagar la obra social, pero si no, bueno, me la tengo que conseguir yo y es bastante caro. Eso lo tengo que tener en cuenta. Después teléfono, internet, todo lo que es del tiempo libre, la verdad que no es tan caro. Les puede parecer en pesos quizás una suma muy grande, pero hay un montón de posibilidades. No, perdón, ahí va. De becas hay
un montón de fundaciones que dan becas. La más grande es la del DAAD. Tienen una sede en Buenos Aires. También, si después tienen unas preguntas específicas, fíjense en esa página que les dejé acá, que es la de Buenos Aires. Ahí hay un buscador de todas las carreras, de becas para todas las carreras, para todas las ciudades, todas las opciones que hay para Alemania. Y si uno tiene más preguntas, puede escribir un mail directamente a la persona de la encargada. Después, ¿cómo es la sociedad alemana? Cuando yo me voy a vivir, a estudiar en Alemania, tengo que tener en cuenta algunas cosas. Primero, bueno, el idioma. Tenemos muchísimas carreras también en inglés, como también en Francia. O sea, es posible en Alemania estudiar un montón de carreras en inglés. No obstante, para poder vivir en Alemania, obviamente es recomendable saber algo de alemán. Si ustedes quieren estudiar una carrera en alemán, el mínimo para estudiar, mínimo, es un B1. Igual que en Francia, tienen que presentar certificados internacionales. En el instituto, en la Sociedad Goetheana, en el Goethe-Zentrum o en cualquier Goethe-Institut, si no están en Mendoza, pueden rendir los exámenes internacionales en alemán y estos certificados son válidos internacionalmente. Bien, o sea, mínimo para estudiar B1, a veces también B2, y depende muchísimo de la carrera, que a veces hasta piden un C1. Bien, ¿cómo se caracteriza la sociedad alemana? Bueno, es bastante variada, hay una pluralidad de estilos de vida, es una sociedad bastante abierta, la igualdad entre la mujer y el hombre es bastante avanzada, se incluyen muchísimas personas con capacidades especiales, y bueno, como ven arriba en la foto, la inmigración musulmana ha aumentado bastante y se trata de incluir muchísimo a otras religiones. Se enfoca bastante en la integración y la diversidad. Acá algunos detalles también. El perro es muy importante para los alemanes. Es considerado, bueno, realmente el mejor amigo. Está muy bien visto. Por eso también están bastante educados. Los perros alemanes son muy educados y pueden entrar en cualquier lugar. O sea, no se asusten en los restaurantes, por ejemplo, entran en los negocios. Realmente los perros están muy bien vistos y hasta pagan impuestos. O sea, no los perros, sino los dueños tienen que pagar un impuesto. ¿Cómo es la vida de estudiante? Bueno, como mencioné antes, normalmente los estudiantes viven juntos, o sea, juntan varios estudiantes para vivir en una así llamada Wohngemeinschaft, las WG, que son departamentos compartidos. Si no, también está la posibilidad de una residencia estudiantil, pero lo que más se usa son esos departamentos compartidos. Después tienen muchísimo tiempo libre. La verdad es que yo veo a los estudiantes bastante relajados, y puedo hablar también de mi vida de estudiante. Fue la mejor época de mi vida, súper relajada, con muchísimo tiempo libre. En verano se juntan siempre y muchísimo, y eso en todos lados en Alemania, en el Biergarten, que son las mesas, los mesones compartidos, como los patios cerveceros que han salido ahora acá en Argentina también. Y bueno, cuando está frío se juntan en bares a charlar y a tomar cerveza. Se toma mucha cerveza, eso sí es verdad.
Otra particularidad que tienen que tener en cuenta cuando van a Alemania es el tema de las pantuflas. Los alemanes todos tienen pantuflas, ¿por qué? Porque se sacan los zapatos cuando llegan a la casa por el clima, porque muchas veces llueve, muchas veces se ensucian los zapatos o con nieve, con barro, entonces en la puerta me saco los zapatos y me pongo las pantuflas. Y hasta cuando me voy a la casa de otra persona, también normalmente hay pantuflas de visita. O sea, para las visitas hay pantuflas. Entonces yo me saco mis zapatos y me pongo las pantuflas que tienen ahí para las visitas. Y se van a preguntar, bueno, si vivo allá es carísimo equipar mi departamento o alquilar algo moblado. Para eso tenemos el famoso Sperrmüll, que les parece quizás un poco raro, pero para los alemanes es bastante común. Yo dejo mis muebles que ya no uso en la calle, entonces semanalmente vemos en las calles muebles y de buen estado normalmente, y puedo pasar y llevarme lo que quiera sin pagar nada, y la verdad que los estudiantes normalmente equipan su departamento con esos muebles, así que no se preocupen que si algún departamento no está amoblado, yo paso por una calle que seguramente encuentro algo y tampoco está mal visto. O sea, es totalmente normal sacar las cosas y llevarme algunos muebles que necesite. Algunas reglas para tener en cuenta. ¿Por qué les cuento eso? Y porque quizás les suena súper divino estudiar en Alemania, pero bueno, también hay que tener en cuenta algunas cosas para después no se quieran volver al mes. Respetar los Ampelmännchen. Estas son unos muñequitos que están en los semáforos. No tenemos normalmente en Alemania los puntitos, sino esos muñecos que me indican cuándo puedo caminar y cuándo no. Y se multa cuando un peatón cruza la calle en rojo, hay que pagar una multa. ¿Ya? O sea, eso es bastante raro para un argentino que cruza la calle cuando quiera. No, en Alemania hay que esperar realmente, por más que no esté en auto, estoy caminando y me voy recién cuando salta a verde. Los alemanes son súper directos, o sea, el small talk no va, no hay que bla bla bla, eso no les gusta, directamente al grano, porque el tiempo corre, todos tienen sus agendas, su horario, entonces hay que ir al grano directamente. Otra particularidad que es el Abendbrot, que yo he conocido muchos, no solamente argentinos, sino latinos, que les cuesta muchísimo adaptarse a eso. En Alemania, que es la cena fría, se come pan. Hay una enorme variedad de panes, pero bueno, es una cena fría y súper temprano, entre las 6 y las 8. Y normalmente no hay más negocios, o los restaurantes cierran a las 22, 23 como mucho. El único lugar para comer algo más tarde abierto son los kebab, o sea, los döner kebab que venden los turcos. Y bueno, algo que seguramente sabrán es la puntualidad. El alemán es muy puntual. Cuando uno llega tarde, cuando uno es impuntual, se considera como realmente una falta de respeto. No está bien visto para nada. Y para un alemán llegar tarde es llegar puntual para nosotros. Hay que llegar normalmente unos minutos antes. En la universidad hay cursos que normalmente indican si se puede llegar tarde o no. Lo que está permitido son 15 minutos. Y dice C.T, cum tempore, que viene del latín, y quiere decir con tiempo. O sea, yo puedo llegar con 15 minutos de retraso, que son los 15 minutos permitidos. Y cuando indican al lado del curso ST, que es sin el tiempo adicional, yo tengo que llegar 5 minutos antes. O sea, tengo que llegar puntual.
acá les dejo algunas páginas para elegir, por ejemplo, elegir la carrera, buscar más información. Bueno, esta, la del DAT, que les recomiendo que vayan directamente a la sucursal de Buenos Aires, o sea, a la página que ya compartí en Buenos Aires. Y también les dejo un dato que quizás los que quieran preguntar o consultar algo a estudiantes argentinos que están actualmente allá estudiando. Tenemos el próximo Stammtisch, que es como una juntada entre estudiantes alemanes y argentinos, mendocinos, el jueves, el 1 de octubre, a las 16 horas. Si les interesa, los invito a seguirnos en Instagram. Y bueno, se van a enterar también de cómo acceder al link y demás. Ahí pueden preguntar a algunos que yo sé que se conectan desde Alemania, que les puedan quizás contar un poco de sus experiencias. Cuando ustedes ya están estudiando acá y quieren hacer un intercambio, también les recomiendo que hay un montón de opciones de becas cortas para 1 año, para 2 años, también para investigar, para hacer una investigación que brinda el DAT. O sea, otra vez la misma página que compartí antes del DAT de Buenos Aires, ¿sí? La sucursal de Buenos Aires. Así que bueno, ahí estamos. No sé si tienen algunas consultas, si las quieren hacer por el chat. Clarísimo, muchas gracias. ¿Ninguna consulta? ¿Podría repetir horario del Stammtisch? Sí, lo voy a dejar en el chat. Es el jueves, el 1 del 10 a las 16 horas. Fíjense, en Instagram han hecho un grupo que es el Stammtisch, se llama así. Y también nosotros lo publicamos a través de nuestro Instagram, que es Alemán Goetheana. ¿Cómo es el tema de la visa sin pasaporte europeo? Bien, si te aceptaron en una universidad o si tenés una beca, la beca, o sea, el DAT, accediendo a la beca se encarga de todo, se encarga de darte la visa, digamos. Eso es a través de la misma beca, de la misma fundación. También esas cuestiones con el tema de la visa, háganlo con tiempo. Para eso también tenemos el consulado alemán acá en Mendoza. Sí, que también cuestiones de visa le pueden consultar a ellos. Lo que yo sé que normalmente si uno se ganó una beca ya está incluido el tema de la visa. Siempre y cuando se presenta también, ahí sí, para la visa indispensable presentar un certificado internacional de alemán, que para la visa únicamente es el A1. O sea, no se necesita más conocimiento que eso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, invito a María Celeste Dinka, de la Dante Alighieri. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto, ahí estás. Muy bien, bueno, bienvenida. Y ahí hay una pregunta más, perdón. Ahí Sí. veo una pregunta. Yo quiero comenzar la carrera desde cero de programación en una universidad de Berlín. Debería al consulado a preguntar. ¿No tenés ningún pasaporte europeo? No, bien. Ok, sí. Para empezar la carrera desde cero,
si vos no has hecho el bachillerato, tendrías que averiguar cómo es el tema para ir allá y hacer primero, porque sí o sí te vas a tener que hacer el Studienkolleg. El Studienkolleg allá se llama así Studienkolleg, o acá en Mendoza tenés que hacer Studienbrücke. Eso sí, también puedes rendir el bachillerato desde Argentina y recién ahí irte allá. ¿Ya? Esto se llama Studienbrücke. Les dejo también mi dirección de mail por cualquier otra pregunta que surja, que me escriben un mail. ¿Sí? Bien, bit. Y bueno, sí, cuestiones de visa les pido consultar al consulado, por favor, porque eso ya excede mis conocimientos. Bueno, fantástico. Celeste, entonces, ¿querés arrancar? Dale, hola, buenas tardes. Muy lindas las presentaciones, muy interesantes. Ahí estaba escuchando las dos. La verdad que es un mundo aparte, Europa, total, para irse a estudiar. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia sabemos que está todo un poco suspendido, y como decía el profesor de la Alianza Francesa, que había muchos cursos a distancia. Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla. A ver, compartir. Bueno, mientras tanto les voy contando. Yo soy Celeste Dinca, yo soy miembro del Comité Escuyo. El Comité es el Comité para los Italianos en el Extranjero, es un organismo electivo de representación de quienes tienen la ciudadanía italiana en Argentina. Bueno, hay comités en todas partes del mundo, acá en Argentina hay 9. Nosotros no somos un organismo estrictamente de una de nuestras, digamos, de nuestras misiones es la difusión de la lengua y la cultura italiana, pero somos un organismo de representación de los ciudadanos, colaboramos con el consulado, colaboramos también con la Dante, tenemos que estar en todo lo que significan las políticas de los italianos en el extranjero, ayudamos con trámites de ciudadanía, etc. Bueno, esta presentación empieza con el tema de que, bueno, Italia, estábamos revalorizando a Italia como un lugar donde nace la primera universidad del mundo, que es la Universidad de Bolonia, que ustedes lo sabrán, y bueno, es la tierra de Leonardo, Galileo, que dio clases en Padua, así que bueno, ustedes sabrán que hay muchos personajes famosos. Dentro de los más famosos de los últimos tiempos, tenemos a Federico Faggin, que inventó el primer microprocesador, que es oriundo del Véneto, a Fabiola Giannotti, que ha sido destacada como una mujer en ciencias, en física sobre todo, egresada de la Universidad de Milán, que es una de las que continúa, digamos, todas las investigaciones sobre el bosone de Higgs, y en neurociencias allá como Rizzolatti, que es el famoso que ganó un Nobel con su equipo por lo de las neuronas en espejo. ¿Vieron esa idea de que por qué existe la empatía? Perdón, acá toqué algo. Perdón, Celeste, esperamos un segundo. Que no veo la pantalla compartida y está la imagen congelada y ahora no se escucha. ¿Podés volver a habilitar tu micrófono? Porque no me deja.
¿A mí me escuchan? ¿Cómo que se trabó? Yo sí te escucho, sí, Jenny. Me Y parece... a Celeste no la veo. No. Creo que... A ver si vuelvo a entrar, porque me parece que se fue. Sí. Vamos a ver que vuelva porque tampoco veía la pantalla compartida, ¿o la vieron? No se veía. No. Bueno, vamos a esperar a que vuelva. Tatiana, ¿querés decir algo mientras tanto que esperemos que vuelva? Ahora, sí, lo que yo les puedo decir desde la Dante Alighieri de Mendoza es... Aquí está Celeste. No, termino la idea, Celeste, y te dejo el lugar. Todos los certificados que necesiten para justamente certificar el conocimiento de la lengua italiana, la Dante Alighieri es centro certificador PLIDA, o sea que ahí pueden rendir el examen internacional PLIDA que emite la Dante Alighieri de Roma. Así que también yo enseguida les voy a escribir en el chat la dirección de mail de la Dante, mi dirección, por si necesitan escribir con lo que tenga que ver el estudio del italiano. Y creo que ya Celeste está de nuevo aquí, así que te dejo tu espacio, Celeste. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahora no puedo volver a poner el PowerPoint. Bueno, les estaba comentando, ahí estamos. ¿Se ve ahora en pantalla? No la veo. ¿Ahora? No. Bueno, no importa. Sigamos sin... Qué raro. Sí, queda como paralizada. ¿Me escuchan? Sí, escucharte sí, pero sí, bueno, la imagen está congelada. Esta mañana había un problema con Google. Puede ser. Teniendo ese problema. Bueno, les sigo comentando, así lo hacemos más, lo hacemos tipo conversación, ya que no puedo pasar el Power. Bueno, existe una página que se llama Studiare in Italia, que es una página que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, donde van a poder encontrar muchísimas opciones de becas. Las becas, como bien decían los que hablaron antes que yo, tenemos de todo tipo, porque aparte el sistema europeo es diferente. Ellos tienen máster de primer nivel y máster de segundo nivel. Para acceder a un máster de primer nivel, bastaría tener un título técnico para nosotros, si lo hacemos por equivalencia. Y si no, se puede seguir con un máster de segundo nivel o un doctorado o incluso una beca postdoctoral. Hay muchísimos convenios entre universidades italianas y universidades argentinas. Si uno quiere irse a estudiar a Italia, necesita sí o sí haber rendido el examen B2. Ahí Tatiana después les puede comentar cómo se estudia en la Dante el examen B2. Es requisito obligatorio para estudiar cualquiera de estas en las universidades italianas. Las universidades son en su mayoría públicas. Hay pocas universidades privadas, los costos son un poco más bajos quizás que en Alemania y que en Francia, porque Italia es un poco más económica, pero también depende del plan que uno quiera realizar de estudios. Luego también tienen la posibilidad de hacer lo que se llama la equipolenza y la equivalencia de los títulos que tienen acá de acá de Argentina. ¿Qué pasa? Como el sistema de la Unión Europea tiene leyes establecidas según el Tratado de Lisboa respecto de la equivalencia de algunos títulos de estudio, nosotros como al haber hecho estudios en Sudamérica quedamos un poco afuera, porque ellos tienen un sistema más protector, digamos, de sus propias carreras. Pero sin embargo está habilitado a hacer lo que ellos le llaman la equivalencia, que es específicamente, por ejemplo, cuando uno quiere ir a un trabajo específico o rendir un concurso específico,
que se hace para cada caso en particular, y sino la equipolenza, que es la certificación de los estudios universitarios obtenidos aquí en Argentina, en Italia, que por supuesto es un trámite más largo, requiere también de que ustedes rindan seguramente algunas materias por equivalencia, igual de la misma manera que se suele hacer aquí. ¿Qué más les iba a contar que estaba en las Filminas? Que muchas veces existen algunos programas que, si bien no son universitarios, son muy interesantes, que son aquellos para los que somos descendientes. Acuérdense que Italia fue el mayor exportador de inmigrantes al mundo, por ponerle una palabra, y bueno, la mayoría de nosotros, en mi caso yo soy hija de un italiano, y a veces por ser descendiente de un italiano tenemos acceso a determinados cursos en cámaras de comercio, en otras asociaciones de Italia, que nos permiten conocer la región de nuestros orígenes y estudiar algo interesante. Había, por ejemplo, en el Véneto, hay un programa que está suspendido igual por este año, como todos, que era para los egresados de arquitectura y de diseño, que era los estudios sobre el Palladio, el gran arquitecto Véneto, y había algunos de derecho internacional en las cámaras de comercio del Véneto. Después están, para los descendientes también, tenemos lo que se llaman las becas del Ministerio de Relaciones Exteriores, las IRE, que son becas específicas que hay que tener menos de 35 años y en la cual uno tiene que comenzar a hacerlas, a aplicar a fines de año o principios de año, dependiendo cuándo cierra, generalmente cierran en marzo o abril, y son becas que otorga el Ministerio con un monto determinado para acceder a estudios de posgrado en Italia. Estas becas se amplía la edad cuando uno es profesor de italiano, pero si no es profesor es hasta los 35 años. Después tienen esas mismas becas, se puede ser o no ciudadano italiano para obtenerlas. Cuando uno no es ciudadano italiano, la puede obtener y tiene que tramitar sí o sí la visa estudiante, como comentaban los que me antecedieron, y para realizar las visas es muy importante concurrir al consulado del lugar antes de irse, porque uno corre el riesgo de que lo deporten cuando arriba. Conozco un par de casos en que han deportado estudiantes que venían con la beca y los han deportado por no llevar la tramitación de la visa. También hay algunos accesos a cursos cuando uno está dentro de la colectividad italiana, que son por ser descendiente de región y por ser descendiente de provincias. Acuérdense que Italia está dividida, políticamente diferente. Entonces las regiones vendrían a ser como nuestras provincias, y dentro de cada región hay distintas provincias que vendrían a ser para nosotros como nuestros departamentos. Pero hay también específicas para descendientes de esos pequeños lugares de Italia. Respecto las becas pueden obtenerse siempre y cuando uno tenga determinadas calificaciones en la universidad, el idioma italiano, y si es descendiente tiene un poco más de accesos que si no lo es, como les decía yo recién para resumir. Es importante que si uno quiere irse a estudiar a Italia y es descendiente de italianos, conozca su origen, porque de esa manera, como les decía, puede acceder a otras ventajas, además de este tipo de cursos. También puede tener descuentos en museos, puede tener descuentos para realizar otro tipo de actividades. Ustedes sabrán que nosotros que tenemos esta relación tan directa con Italia, sobre todo los que somos descendientes de italianos, que en materia de alimentación y de esparcimiento nos parecemos bastante. Quizás ellos tienen una costumbre que acá se ha perdido un poco, que es la de hacer el aperitivo, es a salir de la universidad e ir a tomar un spritz ahí a la plaza en Padova o en el Friuli, en el Piemonte, sobre todo en el norte de Italia, donde el spritz es algo muy tradicional, o una copa de prosecco, y a uno le dan a veces un platito con algo para picar, y cuando uno es estudiante nos sirve esto un poco de cena también, lo utilizamos para eso. Y las actividades típicas, ir a ver un partido de calcio. Yo tuve la posibilidad de ir a ver al Napoli que despliega su bandera en Maradona, entonces los argentinos nos sentimos un poco orgullosos de eso. Y todo lo demás que ustedes conocen, sobre todo los que estudian italiano, respecto a la cultura italiana. Y las posibilidades son infinitas, porque incluso
para ir a ver óperas importantes, a teatros hermosos, hay muchos descuentos para estudiantes. Y sí, lo que necesitan, por supuesto, es el tema de la lengua, como lo habían anticipado los colegas que hablaron anteriormente. Nosotros en el Comites no damos información detallada de becas porque esto cada uno tiene que investigar qué plan quiere hacer, pero podemos colaborar. Como colaboramos con el consulado en otras temáticas, podemos colaborar con aquellas personas que deseen ir a estudiar a Italia. Y saber que existe una diferencia cultural muy grande en Italia si uno va a estudiar al norte que si uno va a estudiar al sur. Por ejemplo, lo que contaba recién la profesora del Goethe Institute, que cuando uno va a estudiar a Alemania hay que ser muy puntual. Bueno, en Italia, si uno va a estudiar al norte de Italia, hay que ser muy puntual. Si uno va a estudiar al sur, ya puede ser un poquito más argentino. Y eso con todo en Italia. Sucede que existe esta diferencia marcada que es muy notable y también es muy simpática. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Les paso después las páginas, si quieren, con Tasiana, o la presentación para que la tenga Tasiana. Si hay alguien de la Dante, se la puede pedir. Sí, déjamela, ya que no la pudimos proyectar ahora, pásamela, yo después se la paso a Jenny, que tal vez tiene los contactos de los participantes de hoy. Perfecto. Sí, yo creo que los que realmente puntualmente están interesados, que de última pidan directamente la presentación. ¿Sí? ¿Les parece? Porque se han inscrito muchísimo más de los que están acá. Y la verdad que no tengo registro ahora quién está de todos los que se inscribieron y quiénes no. Bien, claro. Tengo unas lágrimas en los ojos, qué lindo que es Italia. Ay, yo estudié, sí, la mitad de mi corazón está en Italia. Y la otra mitad en Francia y bueno, yo también en Alemania. No, por algo estamos reunidos todos acá, Jenny. Sí, Alemania es una belleza de país. Bueno, yo tengo mi esposo francés, así que también tengo una parte de mi corazón en Francia. Sí, tenemos... eso lo quería también mencionar. Una vez estando en Europa, estamos todos tan cerca que no dejen de visitar y conocer todas las culturas distintas de los países, todos los que están en Europa y cerca de Europa, porque la verdad que uno viaja, no sé, 1 hora en avión. Yo estudié medio año en Milano. Y bueno, en 1 hora estaba en Milán y en 1 hora de vuelta en mi querida Alemania, y la verdad que hay tantas posibilidades de viajar en Europa que es espectacular, de conocer distintas culturas, costumbres. Y yo les quería mencionar, me estaba olvidando, lo tenían anotado en la filmina, pero no lo pudimos pasar, que ahora, post pandemia, hay que estar muy atentos porque con los financiamientos del Banco Europeo y el logro de vuestra primera ministra, que es una genia para mí, hay muchos financiamientos para carreras específicas, como son las tecnologías, la salud, que lo estábamos viendo el otro día en una reunión que teníamos con dirigentes de los italianos, en salud, en tecnologías, en el turismo sustentable. O sea que hay carreras ahora que son específicas, entonces seguramente va a haber programas y becas para gente que se quiera especializar en esas áreas. Sí, hay un montón. Ahora es el momento para aprovechar. Y si ya tienen algún pasaporte europeo, de donde sea, de la Unión Europea, también aprovechen porque ahora los vuelos, que yo me he fijado, los vuelos salen mucho más barato que el año pasado. Uh-huh. Justamente porque, bueno, es más riesgoso de viajar en este momento, pero bueno, está esa oportunidad también. Y también. Bueno, como vos también dan muchísimas becas, porque necesitan gente. En Alemania también necesitan. Ahora hay un programa específico para enfermeros, por ejemplo. Están desesperados uh-huh. por recibir enfermeros que ya para trabajar. Eso sería otro tema de cómo trabajar directamente en Europa.
Así que bueno, ahí hay algo en el chat. De Italia. Bueno, respecto de las ciudadanías que me preguntaban ahí, leí algo, nosotros ayudamos, colaboramos, pero bueno, lo digo así en general. Lo que hay que tener para poder ser ciudadano italiano, como es, bueno, ustedes saben que es ius sanguinis, la ciudadanía nuestra, hay que tener la partida de aquel ancestro mío italiano. Si no la tengo que pedir, solicitar al comune del cual es. Para todas estas cosas, diríjanse al Comites, busquen en la página de internet, estamos en Instagram, estamos en Twitter, se llama Comites Cuyo, y ahí les vamos a asesorar. Y para terminar, quedan grabadas las 3 charlas en la página del Face. ¿Sí? Como la transmitimos en vivo, quedan grabadas. Es el Facebook del Instituto de Sociedad, ahí se los dejo en el chat, Sociedad Goetheana. ¿Ya? Ahí también tienen directamente las presentaciones de Eric y la mía. Y bueno, los que están interesados en la de Italia se la piden directamente a la Dante, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por... A todos. Gracias a todos. Gracias, Jenny. Gracias, Eric. Gracias, Celeste. Gracias, Tatiana. Gracias, Jenny. Gracias, Eric. Muy buenas, muy interesantes. Y grazie, danke, gracias. Merci.